Supe que algo iba mal en el momento en que Lucas Brannigan quitó el desenfoque de su fondo de zoom. Algo estaba por llegar, algo elegante, premeditado y hueco. Estaba sentado en su impecable despacho de la esquina, con paredes de cristal iluminado por un horizonte, desinfectado su escritorio de diseño intacto de trabajo real, sin objetos personales, solo superficies elegantes y esa pequeña media sonrisa engreída que llevaba desde que la Junta cometió el error de llamarlo transformador. Ava comenzó con voz baja y almibarada: agradecemos tus años de dedicación, pero estamos pivotando hacia un modelo más ágil y centrado en la cultura. Desafortunadamente no has estado completamente alineada con esa visión. No parpadeé. No me moví. Pero dentro algo antiguo y sagrado se resquebrajó. No alineada, yo era la infraestructura. Había construido todo el marco de DevOps de esta empresa desde 0 días. De 12 horas, parches de emergencia en Navidad, triaje de errores en vuelos nocturnos, de vuelta de conferencias en las que ni siquiera me dejaban hablar. Había formado a la mitad del departamento de ingeniería, entrenado a los becarios, que ascendieron por encima de mí, y apagado tantos incendios que podría haber cobrado alquiler en el infierno. Pero claro, no alineada. Traducción: no me reía de sus memes de Slack. No sonreía falsamente durante sus monólogos sobre sinergias digitales. Y desde luego que no asentía cuando llamaba a Terraform como Legos para adultos. RR. H se unió 2 minutos después. Una mujer de voz suave, llamada Marisa, que se dirigió a mí como si fuera un gato doméstico sobrealimentado al que se le busca un nuevo hogar. ¿Tienes alguna pregunta sobre tu indemnización o tu acuerdo de confidencialidad?, preguntó. Sonreí solo un destello. No, gracias. Pero esto es lo que Lucas no sabía, y lo que nadie en esa sala de reuniones de cobardes morales se molestó en preguntar. El corazón de la plataforma, la automatización del despliegue, la orquestación segura de contenedores, los sistemas de seguridad de reversión, incluso los protocolos dinámicos de autenticación de usuarios, todo fue diseñado por mí. Bloqueado, en capas, estrechamente anidado en contenedores cuya documentación nadie más se molestó en leer. Y enterrada dentro de esa red de genialidad había una pieza pequeña pero esencial, mi clave de cifrado personal, no almacenada en alguna bóveda compartida, no flotando en la nube. Estaba desconectada, aislada, generada en un token de seguridad de un solo uso que había guardado detrás de un ladrillo suelto en la pared de mi lavadero. Por seguridad sí, pero ahora sabía estrategia. Pensaron que podían eliminarme de mi propia arquitectura como si fuera un residuo heredado. Pensaron que podían meter a algún graduado de un bootcamp con un banner de LinkedIn que dijera «Constructor de sueños digitales» y fingir que el sistema simplemente seguiría funcionando. No funcionaría. Silbaría. No salí dando un portazo. No supliqué. Dejé mi último mensaje de Slack, como un emoji de saludo exporté mi archivo de correo electrónico a una unidad cifrada y limpié mis credenciales con precisión quirúrgica. Luego salí de ese edificio sin nada más que una taza de café reutilizable y una sonrisa. Porque ya no estaba enfadada, estaba calculando, y la justicia había aprendido se sirve mejor con control de versiones. Asunto. Pregunta rápida sobre credenciales de Jenkins. Remitente: Liam Farrow, jefe interino de DevOps. Hora 6:12 a.m. Era breve, torpe y terminaba con una cara sonriente como si fuera un proyecto de grupo en introducción a la programación, y no la columna vertebral de un sistema empresarial multimillonario. Hola, Ava. Espero que estés bien. Estoy intentando poner en marcha los contenedores de preproducción, pero me encuentro con algunos errores de permisos. ¿Sabes dónde podrían estar almacenadas las credenciales de la API de Jenkins? Entiendo perfectamente si estás ocupada. Agradezco cualquier ayuda. Lo leí una vez, luego otra, lentamente. Liam Farrow. El mismo Liam que una vez me preguntó si reiniciar la nube era algo real.
que una vez fusionó un commit roto en producción porque el texto en rojo molaba, aquel al que dejaron seguirme durante 2 semanas antes de que Lucas lo ascendiera directamente por encima de 3 ingenieros más cualificados y le entregara mi reino como si fuera una pelota antiestrés. Me reemplazaron por él. No respondí. No por crueldad. Todavía no. En su lugar abrí mi archivo seguro. Registré el mensaje de Liam como intento de contacto 1, etiquetado, con marca de tiempo, archivado en una carpeta etiquetada como colapso, fase A. Luego cerré mi portátil y preparé el desayuno. Para el jueves el goteo se había convertido en una fuga. Llegaron correos de ingenieros de sistemas, jefes de producto, incluso de operaciones de marketing. Los pipelines de compilación no se ejecutaban. Las imágenes de los contenedores fallaban en la suma de verificación. La preproducción no se desplegaba más allá del hash de nodo 003. Los registros del backend estaban plagados de tiempos de espera y procesos de memoria huérfanos síntomas que había documentado claramente en el paquete de traspaso que nadie leyó. Una semana antes me llamaban desalineada. Ahora luchaban por volver a ensamblar una catedral que no entendían. No había roto nada, pero había construido un sistema que se resistía al mal manejo, un sistema que se ponía en cuarentena cuando era manipulado. Cada nodo, cada servicio, cada volumen diseñado con el rigor paranoico de una mujer, que una vez perdió 6 horas de su fin de semana depurando el atajo de otra persona. Para el viernes trajeron a un consultor de alguna agencia de desarrollo de moda en Austin. Se unió a su llamada de Zoom con una gorra hacia atrás y empezó diciendo: «Esto debería ser fácil». Fue bloqueado del sistema en 2 horas y marcado como no disponible en Slack para la hora de comer. Esa tarde recibí otro correo. Este de Liam de nuevo. Asunto. Seguimiento. Perdón por molestar. Cuerpo. Hola de nuevo, siento mucho contactarte 2 veces. Sigo intentando encontrar la clave para la orquestación de servicios. Docker está dando errores de firma cifrada. No sé si quizá configuraste un sistema de seguridad. Si puedes indicarme la dirección correcta sería increíble. Muchas gracias. Cerré la pestaña, exhalé y me serví una copa de vino. Todavía no se daban cuenta. Todavía pensaban que era una credencial perdida. Todavía no habían descubierto la clave cifrada almacenada en un microservicio reforzado que requería un apretón de manos aislado de un dispositivo que no había conectado en más de 1 año. No había construido un sistema de seguridad. Yo era el sistema de seguridad. Y ahora su castillo, cada frágil ladrillo de él, se estaba agrietando desde dentro. No por malicia, no por sabotaje. Por una simple verdad que se negaban a aceptar, no se elimina al arquitecto y se espera que el andamio aguante. No publiqué nada al respecto. No despotriqué en redes sociales. Simplemente seguí registrando sus mensajes, archivando recibos y añadiendo pequeñas notas a mi hoja de cálculo. Cada una un susurro. Deberíais haber escuchado. El primer punto de inflexión no fue el fallo del sistema. Fue que se dieran cuenta de que no tenían ni idea de cómo funcionaba. Y yo tenía todo el tiempo del mundo para observar. Para el martes siguiente el silencio empezó a pudrirse. El tipo de podredumbre que se cuela en los hilos de Slack y en las invitaciones a reuniones. El tipo que puedes oler incluso a través de los encabezados de los correos electrónicos, un pánico de tostada quemada disfrazado de sincronizaciones rápidas y revisiones de bajo esfuerzo. No necesitaba acceso interno para saber que se estaban deshaciendo. Podía sentirlo en el momento de sus mensajes, el cambio de tono, el intervalo entre los intentos de contacto acortándose como respiraciones dificultosas. A estas alturas, 5 personas diferentes se habían puesto en contacto, cada una más frenética que la anterior, todas buscando lo mismo que todavía no entendían acceso. Los asuntos de los correos empezaron a perder las caras sonrientes. Los emojis fueron reemplazados por puntos suspensivos y luego finalmente por un espacio en blanco. Esa mañana recibí un mensaje de Mira, una antigua jefa de equipo
que solía bromear diciendo que yo podría refactorizar el backend de Dios si me daban acceso raíz. Asunto. ¿Qué está pasando? Cuerpo. Nadie sabe ya cómo funciona nada. Dicen que Jenkins no se autentica con la bóveda. ¿Es eso posible? Por favor, dime que es algún fallo de DNS. No respondí. No porque fuera cruel, porque no me quedaba nada que explicar. La instancia de Jenkins no se estaba autenticando porque no debía, porque el nodo de autenticación se había aislado una vez que detectó una cadena de firmas inválida exactamente como lo había diseñado. Eso no era un error, era un protocolo. El sistema había leído las señales, credenciales incorrectas, tokens de sesión inadecuados, disparadores de despliegue no verificados. Había respondido como debería hacerlo cualquier sistema inmune vivo. Se había sellado, ni siquiera sabían lo que estaban viendo. Solo paneles rojos parpadeantes y una lista creciente de sistemas etiquetados como degradado u case offline. Y entonces llegó el correo de RR, HAH, asunto, urgente estado de la plataforma y preocupaciones de cumplimiento, de operaciones de personas, porque ya no lo llamaban RR, HH, cuerpo ABA. Tenemos razones para creer que ciertos componentes de la plataforma de los que eras responsable ahora presentan fallos críticos. Solicitamos la confirmación de que todos los sistemas se dejaron en un estado estable y funcional y que ninguna clave de acceso, token o contenedor fue intencionadamente ofuscado o deshabilitado. La falta de respuesta puede resultar en una escalada legal. Escalada legal. Esa frase, Dios casi me hizo reír. La implicación de que yo era la variable impredecible, como si no les hubiera entregado una exportación completa de credenciales, documentación y protocolos de transición. 2 meses antes de mi partida. Apéndices, diagramas, notas en 3 formatos diferentes. El tipo de traspaso que los ingenieros de Google envidiarían. Nunca lo leyeron. Por supuesto que no. En su lugar ascendieron a Lucas Branigan, el hombre que una vez dijo, la redundancia solo genera ineficiencia, durante una discusión sobre nodos de respaldo. El mismo hombre que consolidó el acceso de administrador bajo un único rol de YAM porque demasiadas claves estropean el sistema. Leí el correo de RR, HH, con una mano en una taza de té de menta y la otra desplazándose por mi carpeta de documentación. Encontré el archivo título. Plataforma Vireo. Resumen final de transición del sistema. Copia limpia. 140 páginas. Con marca de tiempo. Aprobado por el propio Lucas en un hilo de Slack que luego borró y que yo había archivado. Le di a reenviar. Sin cuerpo. Sin explicación. Solo el archivo. Hay una cierta satisfacción en el silencio. Cuando se utiliza correctamente, es más ruidoso que cualquier negación. No necesitaba defenderme, solo necesitaba dejar que la verdad llegara a su bandeja de entrada como una alarma de humo que habían silenciado demasiadas veces. Más tarde, ese día, Mira me envió otro mensaje, esta vez desde un alias de Proton Mail. Acaban de perder una semana de datos de clientes. El contenedor de respaldo no se levantó correctamente. A los clientes les están diciendo que es un reinicio de infraestructura programado. Los becarios están llorando. Liam parece que no ha dormido en días. Añadí una nueva entrada a mi hoja de cálculo 14 de marzo. Fallo de respaldo. Amenaza de cumplimiento. Pánico interno en aumento. Eso era realmente el primer punto crítico, el momento en que la máquina se dio cuenta de que le faltaba su ingeniera e intentó echarle la culpa a la única que alguna vez leyó los planos. La plataforma no estaba fallando. Estaba haciendo exactamente lo que se le dijo. Estaba resistiéndose a la mediocridad. Querían que se comportara como una mascota dócil. Pero yo la había construido para ser un perro guardián. Y ahora sin la clave adecuada estaba mostrando los dientes. La llamada entró justo después del mediodía de un jueves. Número oculto. Sin mensaje de voz, sin correo previo. Solo un zumbido repentino en mi teléfono mientras cortaba una naranja sanguina en mi cocina.
Dejé que sonara 2 veces y luego contesté no por curiosidad, sino por estrategia. Se aprende mucho de una persona por lo que dice cuando cree que todavía tiene poder. Ava, soy Nadine, de Operaciones de Personas en Vireo. ¿Tienes un momento? Prácticamente podía oír la sonrisa forzada al borde de su voz. Uno de esos tonos tensos impuestos por RR. Del tipo que se siente como si te dieran un té de manzanilla en medio de un incendio. Adelante, dije tranquila como una bóveda cerrada. Dudó. Hemos estado recibiendo informes de que varios sistemas centrales no responden y existe la preocupación de que tu documentación de transición pueda contener omisiones. Ahí estaba. El giro. El baile de puntillas entre la acusación y la súplica. ¿Llamas para acusarme de sabotaje?, pregunté, dejando que el silencio se alargara hasta que se rompió. ¿O llamas porque nadie sabe cómo funciona la arquitectura y ahora estáis pescando en la oscuridad? Otra pausa. Luego una risa suave y nerviosa. No, por supuesto que no. Solo estamos tratando de entender qué pudo haber salido mal. Ya estaba abriendo mi portátil. Ya estaba arrastrando el paquete de documentación a una nueva ventana de correo electrónico. Revisa tu bandeja de entrada, dije. Luego colgué. Asunto protocolo de transición. Exportación completa. Final adjuntos 1. Neatun cuerpo ninguno. Porque si necesitas explicar el golpe de efecto no fue lo suficientemente fuerte. El documento que envié era exhaustivo. Seccionado, etiquetado. Registros, listas de verificación, diagramas de protocolo, un hilo de Slack de hace 2 meses donde advertí explícitamente a Lucas no consolides los derechos administrativos bajo un solo rol de IAM sin procedimientos de respaldo. Su respuesta, un GIF de un mono encogiéndose de hombros. También lo había incluido. Mientras tanto, de vuelta en Vireo, su cumbre de inversores se cernía como una cuenta atrás sobre un barco que se hunde. Toda la plataforma se ahogaba en su propia mala gestión. Los entornos de compilación no podían autenticarse. Los servicios se agotaban a mitad del despliegue, y Kyle, el dulce y abrumado Kyle, ahora enviaba correos diarios que parecían más confesiones que tickets de soporte. Asunto, no sé lo que estoy haciendo. Cuerpo Ava, sé que probablemente me odias. No pedí nada de esto. Lucas dijo que el sistema se gestionaría solo. Ahora nada funciona. Los paneles están fallando. Los clientes se están dando cuenta. Me están echando la culpa. Por favor, solo dime qué estoy haciendo mal. No lo odiaba. En realidad no. Era un niño arrojado a una zona de guerra con una cuchara y una charla motivacional. Lo que sentía por él era algo más frío, lástima, quizá. Como ver a un estudiante de primer año de medicina intentar desactivar una bomba con un estetoscopio. Aún así, no respondí. En su lugar, abrí mi hoja de cálculo cronología del colapso. Fase B. 14 de marzo. Amenaza de RRR. HH. Emitida 15 de marzo. Documentación reenviada 16 de marzo. Tiempo de inactividad del sistema interno. Confirmado 17 de marzo. Fallo de acceso a la plataforma. Informado 18 de marzo. Crisis del becario Kyle. Cada entrada tenía recibos. Marcas de tiempo. Capturas de pantalla de Slack. Historiales de commits de Git. El punto medio no fue el colapso en sí. Fue el momento en que supieron que estaban colapsando y todavía no sabían cómo detenerlo. Esa noche me senté en mi balcón bajo el bajo resplandor azul de la ciudad, sorbiendo una copa de vino blanco seco mientras los correos se apilaban como ladrillos cayendo en mi bandeja de entrada. Cada mensaje más frenético, cada asunto una confesión de lo poco que entendían. Tenían la ilusión de poder claro. Los títulos, las oficinas, la bravuconería de startup y la cultura del esfuerzo. Pero yo tenía la arquitectura, las claves, la verdad. Y la verdad tiene una forma de esperar pacientemente hasta que es demasiado tarde para ignorarla. No los veía caer porque necesitara venganza. Los veía porque esto, el silencio, las grietas, los mensajes directos de Slack susurrados,
La creciente desesperación era la justicia, sin fuegos artificiales, sin tuits airados, solo el zumbido constante de los sistemas diciendo no a las manos equivocadas. Frío, controlado, implacable, tal como me enseñaron a ser. Para el domingo por la noche, hasta los desesperados dejaron de fingir. El último correo de Kyle llegó a las 2:06 a.m., el tipo de hora que sabe a café rancio y sudor de pánico. Su mensaje era breve, sin asunto, solo una frase que sonaba como un hombre susurrando desde el borde de un acantilado. Todo está roto. No sé qué hacer. Lo leí 3 veces antes de cerrar la tapa de mi portátil lentamente y sin hacer ruido. Luego me recliné descalza sorbiendo té tibio mientras la ciudad afuera se ahogaba en su propio sueño. No me sorprendió. Esta era la forma del colapso. No explosivo, no cinematográfico, sino lento, granular, inevitable. Y este era el segundo punto crítico. No su pánico, no el sistema de producción ahogándose, ni siquiera la junta comenzando a dar vueltas como buitres. Era este mensaje silencioso y agotado de un chico que nunca debió estar al volante. Era la primera señal de humanidad real y cruda. Y todavía no respondí. No porque odiara a Kyle, no lo hacía, no me quedaba energía para el odio. Pero Kyle no era el problema. Era solo la última ficha de dominó en pie antes del impacto. Lucas era la podredumbre. La cultura era el combustible. Y la máquina, Dios la máquina, seguía masticando a gente como Kyle y escupiéndola en reuniones sin sangre llamadas revisión de oportunidades de crecimiento. Para el lunes mi ProtonMail se iluminó con un mensaje de Priya, una de las pocas ingenieras en Vireo, que podía distinguir una regresión de un tiempo de ejecución. Lo están llamando una anomalía sostenida. Perdimos una semana de datos de prueba. La cadena de CICD está atascada en bucles de reversión. Lucas está paseándose como un gato salvaje y exigiendo que alguien simplemente despliegue alrededor de ello. Le respondí con una línea. Dile a Kyle que nunca fue su sistema para arreglar, porque incluso ahora con todo desmoronándose, especialmente ahora no quería que Kyle fuera destruido. Él era la cerilla, no el pirómano, y cuando la junta viniera buscando sangre, necesitaba que vieran quién encendió el fuego y quién solo prendió la mecha. Aún así, los mensajes seguían llegando. Asunto, sé que he empeorado esto. Asunto, por favor solo ayúdame a entender. Asunto, van a fingir la demostración. El último llegó el jueves por la mañana. Una súplica en cámara lenta. Sé que he dicho mucho. Sé que probablemente he arruinado esto, pero te lo pido una última vez. Por favor, solo dime dónde está la clave. Si la demostración falla, me culparán. No pido ayuda. Pido clemencia. Me detuve sobre el cuadro de respuesta. Escribí algo amable, algo sincero, luego lo borré. Luego algo más frío, sarcástico, borrado de nuevo. Me detuve en silencio, porque este era el punto de no retorno. El sistema estaba ahora completamente sellado. 5 intentos de autenticación fallidos habían activado el bloqueo duro, un sistema de seguridad enterrado tan profundamente que incluso yo tuve que buscar los parámetros que establecí hace 3 años. No había puerta trasera, ni parche, ni solución alternativa. Era una bóveda que no se abría para quienes nunca aprendieron el plano. Y yo ya me había ido. Había seguido adelante. Una nueva acreditación. Un equipo que me agradecía cuando señalaba una fuga de memoria. Un director de tecnología que realmente escuchaba y no llamaba a la precaución, resistencia a la innovación. Habían tomado sus decisiones. Habían trazado las líneas. Ahora podían vivir en el silencio que dejé atrás. Y el silencio manejado adecuadamente no es vacío. Es consecuencia. El sobre llegó el viernes. Grueso de color crema y cargado de desesperación legal. No había remitente, solo la marca de agua en relieve del Departamento Legal de Vireo y el inconfundible aroma del miedo enmascarado tras la formalidad. Ni siquiera lo abrí de inmediato. Sabía lo que era. El equipo legal se había quedado sin becarios a los que poner en copia y sin medias verdades detrás de las que esconderse.
Aún así, preparé una cafetera, puse el sobre en mi escritorio y lo abrí como un cirujano. Dentro, 6 páginas de ambigüedad elaborada por abogados. Frases como degradación crítica de la infraestructura, revisión de cumplimiento postempleo y discrepancia de acceso residual. Pero enterrada en el tercer párrafo entre las evasivas y las amenazas veladas, estaba la frase que no querían escribir. Parece que un token de acceso a la infraestructura principal sigue sin contabilizarse. Se cree que está vinculado a un microservicio de autenticación en contenedor originalmente bajo su competencia. Ahí estaba, la clave fantasma. Finalmente, lo habían dicho en voz alta, lo mismo que les advertí que no manejaran mal. La clave que había creado como última línea de defensa, no por control, sino por seguridad. Aislada, intocable, nunca almacenada en ninguna unidad corporativa, nunca copiada, nunca conectada. Todavía está hasta el día de hoy en un dispositivo pegado con cinta adhesiva a la parte inferior de una estantería de acero en mi cuarto de servicio, entre una botella de lejía que gotea y un tarro de tornillos desparejados. Pensaron que podían borrarme, reemplazarme, y ahora estaban encerrados fuera de su propia catedral, sacudiendo las puertas como niños que han perdido las instrucciones de una máquina que no construyeron. La carta no pedía perdón, ni siquiera ofrecía un acuerdo, suplicaba acceso, pero no podían exigir algo que no entendían. Mi nombre nunca estuvo codificado en el tiempo de ejecución. El sistema no gritaba, Ava hizo esto. Simplemente se negaba a responder a las manos equivocadas. Deslicé la carta de vuelta al sobre y la dejé caer en mi cajón etiquetado como buen intento. Luego abrí mi bandeja de entrada. Allí estaba. El último mensaje de Kyle. Asunto. Por favor. Hora 10:42 p.m. Cuerpo. Sé que probablemente he empeorado esto, pero te lo pido una última vez. Por favor, solo dime dónde está la clave. Mañana van a fingir la demostración. Si falla, me culparán. No pido ayuda. Pido clemencia. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Empecé a escribir. Kyle, esto nunca fue tu culpa. Te entregaron un edificio en llamas y te dijeron que sostuvieras una manguera llena de gasolina. Borrar. La clave está en un lugar donde nunca mirarán bajo su propia arrogancia. Borrar. Luego silencio. Mis dedos flotaban sobre las teclas como un pianista sosteniendo una nota final. Porque este era el momento. El segundo punto de inflexión. No el colapso, no la súplica, sino el momento final e irreversible en que Vireo realmente entendió que no solo estaban fallando, ya habían fallado. El sistema no se había colapsado, había seguido su lógica, y yo no había movido un dedo. La clave todavía existía, pero ya no les pertenecía. Me habían echado sin pensarlo 2 veces. Se rieron de mi precaución, se encogieron de hombros ante mi documentación. Nombraron a un hablador en lugar de a un constructor. Ahora estaban a horas de hacer una demostración de una plataforma sin pulso. Y yo ya estaba haciendo planes para el brunch. Que comience la cuenta atrás. El día de la demostración llegó sin ceremonia. Al principio no me conecté. No era necesario. Ya sabía cómo terminaría. Vireo tenía arrogancia. Yo tenía la clave. Esa era toda la ecuación simple, limpia e irreversible. Estaba sentada descalza en mi cocina removiendo una segunda taza de café cuando mi teléfono vibró. Brilla. Está pasando. Están en directo. Caminé hacia mi portátil, abrí el enlace con calma y maximicé la ventana. Allí estaban 8 caras en una pulcra fila de rectángulos de Zoom, vestidas de una esperanza desesperada. Lucas estaba al frente y en el centro con los dientes blanqueados y la mandíbula apretada intentando canalizar a Steve Jobs con una sudadera con capucha. Detrás de él, una pantalla plagada de palabras de moda sinergia. Velocidad, reinvención. Nosotros en Vireo comenzó con los brazos abiertos. Estamos orgullosos de presentar el futuro del despliegue modular de nivel empresarial. Modular, pensé. ¡Qué mono!
La cámara se desplazó hacia Kyle, sentado en el terminal de la demostración. Parecía un hombre aferrándose al borde del sueño, y la cordura, ojos vidriosos, dedos crispándose cerca del teclado. Su camisa estaba arrugada, su sonrisa ausente. Hizo clic. Por un breve momento apareció el panel de control. Limpio. Familiar. Mi panel de control. Luego vino la pausa. 1 segundo. 2. El indicador de carga giró y luego se detuvo. Error fatal. No se encontró la firma del núcleo cifrado. Autenticación fallida. Cadena raíz inválida. Una segunda ventana parpadeó. Bloqueo del sistema activado. Umbral de acceso no autorizado excedido. El silencio cayó como una guillotina. El chat explotó. Espera, ¿eso fue real? Esto es parte de la demostración. Cifrado, núcleo, ¿qué? El rostro del CEO perdió en el color. Lucas, de pie, justo fuera de la pantalla, golpeó la palma de la mano en el escritorio con tanta fuerza que la cámara tembló. Kyle ni siquiera se inmutó. Simplemente miró al frente pálido e inmóvil, como si una parte de él hubiera abandonado la habitación hacía días. Abrí mi bandeja de entrada. El borrador de la respuesta a la última súplica de Kyle todavía estaba allí sin enviar. Tu jefe debería haberme pagado lo que valía. Sin florituras, sin veneno. Solo la verdad. Hice clic en enviar. Luego cerré la pestaña. No actualicé la transmisión. No revisé los hashtags ni las reacciones de los inversores. No lo necesitaba. Ya sabía lo que dirían los titulares. Había escrito el final hacía meses en YAML limpio y lógica a prueba de fallos. El sistema hizo lo que lo construí para hacer protegerse de la ignorancia. Afuera la ciudad se despertaba sin saber que en algún lugar de una oficina corporativa un reino se había derrumbado bajo el peso de su propia arrogancia. Salí a mi balcón. El aire olía a principios de primavera y a un cierre poético. En algún lugar detrás de mí, mi nuevo portátil de trabajo cobró vida sin caos, sin alerta, solo productividad silenciosa. El equipo me había enviado un paquete de bienvenida, 2 monitores, una tarjeta firmada y una taza de cerámica que decía, «Te vemos». Y lo hacían. Aquí no era la ignorada. No era el plan de respaldo, el sistema de seguridad, la constructora desechable escondida detrás de presentaciones brillantes. Era la arquitecta y me hicieron un hueco en la mesa sin que se les dijera. De vuelta en Vireo, los registros de Slack estarían en espiral. La junta estaría llamando a consultores. Lucas estaría gritando a los becarios que restauraran desde el último estado bueno conocido, sin darse cuenta de que el último estado bueno era yo. Pero no iría nada de eso. Porque ya no estaba enfadada, estaba libre. Y el sistema ya había hablado. Hay un tipo particular de silencio que sigue a la traición del tipo que no suplica un cierre ni una retribución. Simplemente espera agudo y paciente hasta que la verdad emerge por sí sola. Ava no gritó, no saboteó, no quemó puentes al irse. Simplemente se marchó y dejó que la estructura hablara por sí misma. Porque la realidad es que cuando construyes algo con integridad, o se mantiene en pie, o se derrumba bajo el peso de quienes nunca lo respetaron. Esta no era solo una historia sobre DevOps o política corporativa. Era sobre dignidad, del tipo que se defiende en silencio, del tipo que no aparece en las evaluaciones de rendimiento, pero vive en cada arreglo de fin de semana, no documentado cada noche en vela, asegurándose de que el sistema no fallara. Y cuando ese valor es descartado, cuando los constructores son reemplazados por palabras de moda y los visionarios por vanidad, la justicia no siempre llega con fuego. A veces llega luciendo una acreditación con el logo de otra empresa. A veces esa es una taza de café en un balcón tranquilo, mientras el imperio que te rechazó implosiona en tiempo real. Esa es la lección. Tu silencio no es rendición. Tus límites no son amargura. Y tu valía no se define por quién no la ve. Ava no se vengó. Tomó recibos. Y a veces eso es más poderoso que cualquier explosión. Si esta historia te llegó al alma, si alguna vez has sido el ignorado, subestimado
o el que silenciosamente lo mantenía todo unido, entonces no estás solo. Este espacio es para ti. Así que adelante, pulsa el botón de suscripción. Porque aquí no solo contamos historias, exponemos verdades. Y cada semana seguiremos ofreciendo el tipo de justicia que perdura mucho después de que se apaguen las luces.